Ok, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión académica, alergia a nueces y otras semillas, riesgos ocultos y manejo pues basado en evidencia. Doy las gracias por la asesoría en esta presentación a nuestro jefe y profesor, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, y a mi profesor también asesor, la doctora Alejandra Macías Baiman. Yo soy la doctora Marcela Hidalgo Villalobos Ordaz, residente del segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Y vamos a dividir esta presentación en frutos secos y cacahuate. En cuanto a los frutos secos, pues prácticamente este es un término culinario para describir una semilla grande y oleaginosa que se encuentra dentro de una cáscara y que pues usamos comúnmente como alimento, ¿verdad? La característica de todos estos frutos secos es que crecen en los árboles y una clasificación de ellos son las drupas, que son también frutos, solo que estos por fuera son de tipo carnoso y en su interior tienen el hueso, que es lo que consumimos, que es la semilla. Las drupas, un ejemplo, serían la almendra, el pistache y el anacardo. En esta gráfica, pues prácticamente tenemos toda la subdivisión de los frutos secos. Obviamente los vamos a dividir según la clase, las subclases, y estos a su vez en diferentes familias y orden. Y se preguntarán si el maní es un fruto seco. Generalmente lo agregamos en ocasión o como coloquialmente como fruto seco, porque sí comparte ciertas características nutricionales con los que de verdad son frutos secos, pero no lo es. El maní o el cacahuate es una leguminosa y a diferencia de frutos secos que crecen en árboles, esta crece bajo tierra, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en la imagen. La epidemiología, como lo habíamos visto en alergia alimentaria, pues va a variar según la región, la edad, la definición utilizada de cada país y también el diagnóstico que se llega a usar. La prevalencia global oscila entre 0.05 a 4.9%, con una prevalencia más alta en Australia, en adolescentes 10 a 14 años, 2.3, y en niños de 6 años hasta un 3%, siendo pues menos frecuente en países como México, Canadá, que tiene una prevalencia de menos del 1%. Y bueno, en cuanto a epidemiología de qué fruto seco es más frecuente según el país, pues tenemos que en Estados Unidos, también en América Latina, pues es más frecuente la alergia a cacahuate. Sin embargo, en Europa, por la alta prevalencia también de algunos árboles como el abedul o la parte de Europa del Norte, también Mediterráneo, el fruto seco más frecuente es la avellana. En Asia y en Australia también se tiene alta prevalencia con cacahuate, pero aquí también se agrega el anacardo. La alergia a los frutos secos y al maní representan 70-90% de las muertes relacionadas con anafilaxia inducida por alimentos. Entonces, este es pues, el alimento más relacionado con síntomas graves. ¿Dónde encontramos frutos secos? ¿En qué alimentos que consumimos de uso frecuente? Se puede encontrar en el turrón, que es como una pastita hecha de nueces con azúcar, como una palanqueta. Platillos con pollo de almendras, pad thai, chili, trucha mandine. Yanduja, que es como un tipo como Nutella, pero pues sí, también hecho de avellana, como un tipo puré. Aquí en México, pues el mazapán, que aquí en México está hecho de cacahuate, pero en otros países lo hacen a base de almendra, leche de almendra, leche de nuez, aceites hechos también de frutos secos. La que más consumimos, pues la Nutella, que es de avellana. También diversos curries, indios y platillos asiáticos, algunos cereales y algunos platillos también vegetarianos. Otras posibles fuentes van desde productos horneados, algunos panquecitos, pasteles, galletas, galletas saladas también, salsa de barbacoa y pesto, aderezos o lo que usamos también comúnmente en algunos platillos aquí en México, el gravy, que es como una salsa espesa, cafés también que tienen sabor, postres congelados, algunos licores y pues las ensaladas, ¿no? Que también es de consumo pues vegetariano, algunas botanas. Y hay otras fuentes que no son de alimentos, que son, por ejemplo, los saquitos rellenos de algún fruto seco o incluso sacos de boxeo, sacos para patear. Alimento para aves, algunos también productos cosméticos, para el cuidado del cabello y productos solares, aceites también de masajes e incluso comidas o estos tipos como premios para mascotas también están hechos a base de frutos secos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener alergia a frutos secos?
principalmente la sensibilidad cutánea, que vimos que es una manera de adquirir también sensibilización. Esto por una barrera pues, cutánea alterada, por ejemplo, los pacientes con dermatitis atópica. Hay factores genéticos inmunológicos como alteraciones a nivel de la filagrina. También va a variar el origen geográfico y cultural en niños en países occidentales que tienen dietas muy restrictivas, pues también se asocia más a alergia a frutos secos y una introducción tardía a estos alimentos, es decir, darle al bebé estos alimentos mayores de 12 meses, o sea, tardarnos mucho en agregarlos. Entonces, bueno, también es importante en estos alimentos, pues la lectura de las etiquetas. Esto es algo que se debe de tener en todos los alimentos ya preenvasados, pero pues sí existe ambigüedad cuando se incluyen algunas frases que indican una posible contaminación cruzada. O sea que el alimento no está hecho per se con ese ingrediente, pero puede tener reactividad cruzada por otros alimentos y elaborados con frutos secos. Entonces, para ayudar con esta preocupación, pues estudios recientes han determinado la dosis desencadenante. ¿Qué quiere decir? La dosis desencadenante es de 50, que es la dosis predicha para causar una reacción alérgica en el 50% de mi población. ¿De acuerdo? Y esto es como mera investigación. Ellos determinaron que la dosis desencadenante del 50% para maní es consumir 67 miligramos de maní o cacahuate, de avellana 80 miligramos, anacardo 120 y de la nuez 625 miligramos. Si se fijan, de la nuez pues es un gramaje mucho más alto, pero bueno, si ya lo convertimos a cuánto pesa una nuez, aproximadamente viene pesando 300 miligramos, entonces lo que puede comer serían pues 2 nueces, ¿vale? Para darnos como una idea. Pasando a los alérgenos que contienen estos frutos secos, bueno, están compuestos por dos grandes familias. Una son las proteínas de almacenamiento, que la característica de estas, de que tenerlo en cuenta, es que son resistentes al calor y a la digestión gastrointestinal. Son tres: la bicilina o 7S-globulina, albúmina 2S y legumbres, o bien también llamada como globulina. Y también tenemos a los panalérgenos. Estos proteínas pues sí tienen alta reactividad cruzada mediada por IgE con polen y también con otros homólogos de alimentos. Hay muchos panalérgenos, pero los principales serían estas tres: PR10, profilinas, que su característica es que son lábiles al calor y a la digestión, y las LTPs, que son las proteínas de transferencia. Estas, junto con las proteínas de almacenamiento, sí resisten al calor y a los síntomas gastrointestinales. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Las manifestaciones clínicas, bueno, va a ser una reacción mediada por IgE. Vamos a tener síntomas que van desde leves a graves, incluso pues potencialmente mortales, la anafilaxia, y la manifestación ocurre minutos después del consumo de los alimentos. ¿De acuerdo? En cuanto a la fisiopatología, es la misma que ya sabemos de siempre. Tenemos que tener una fase de sensibilización donde pues la célula presentadora de antígeno capta este alérgeno, lo lleva hacia los ganglios linfáticos, donde hay interacción con los linfocitos T vírgenes para hacer linfocitos TH2 y que estos tengan comunicación con el linfocito B, ¿de acuerdo? Para que este genere pues células plasmáticas y nos genere la inmunoglobulina E. Después, en un segundo pues contacto con el alérgeno, va a tener ya anticuerpos contra este antígeno y ya lo va a detectar generando pues la degranulación de las células cebadas, ¿de acuerdo? Y bueno, es importante recalcar, como habíamos visto en la clase de alergia alimentaria mediada por IgE, tenemos 3 vías de sensibilización: una la cutánea, segunda la gastrointestinal y tercera la respiratoria, ¿no? Entonces, aquí en la alergia alimentaria nos clasifica las proteínas en clase 1 y clase 2. Clase 1 es cuando tenemos una sensibilización gastrointestinal, y si es gastrointestinal, quiere decir que mi proteína es estable a la acidez y es termostable, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las características de estas proteínas? Pues van a ser las proteínas de almacenamiento. Los síntomas, por lo tanto, yo espero que mi paciente tenga síntomas más sistémicos, ¿de acuerdo? Desde cutáneos, urticaria, angioedema, síntomas gastrointestinales, vómito, diarrea, dolor abdominal, síntomas cardiovasculares, de hipotensión, síncope e incluso pues también respiratorios, ¿no?
sibilancias, opresión torácica, dificultad para respirar. Mientras que los de clase 2, aquí la sensibilización en lugar de ser gástrica va a ser respiratoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que generalmente aquí vamos a tener una reactividad cruzada con lo que es aeroalérgenos con algún alimento. Esto lo vamos a ver en siguientes clases con síndrome polen-alimento, ¿vale? Pero aquí las características es que vamos a tener síntomas de leves a moderadas, no van a ser síntomas sistémicos. Las proteínas pues van a ser aquellas homólogas al polen, por ejemplo las PR10 o las profilinas. Y ahora pues vamos a hablar de cada uno de los frutos secos, como que sus características principales, comenzando con la almendra. Bueno, esta es una drupa del árbol Prunus dulcis de la familia rosácea y ocupa el cuarto lugar en prevalencia de alergia a frutos secos. La proteína, generalmente el nombre que se le da es debido las 3 letras al género, si se fijan es Pru, que es el género Prunus, y a la especie la segunda, las otras 2 letras, que es Du, por la especie Dulcis. Y el número se da debido al orden en el que fueron, sí, identificados, gracias, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues cada alérgeno va a tener su nombre. Por ejemplo, Prudu 3 me refiere que es una LTP, y una LTP, pues dijimos, resistente al calor y a la acidez gástrica, ¿no? Por lo tanto, pues sí tiene también alta reactividad cruzada con otros miembros, incluso de la familia rosácea, como Pru P3, que es el durazno, ¿sí? Y, por ejemplo, el PRUDU3, que también es una proteína de almacenamiento, es el principal alérgeno responsable de la mayoría de las reacciones alérgicas y también es termolábil. Pasando al anacardo, esta también es una semilla de la planta del anacardo, viene de la familia Anacardiaceae y es el tercer fruto seco más consumido en Estados Unidos. Este fruto seco solamente tiene proteínas de almacenamiento, si se fijan, la visilina, la legumina y la 2,6-albúmina, por lo tanto, van a ser termoestables y resistentes a la digestión. Y algo interesante con el anacardo es que sí va a presentar alguna reactividad cruzada con el pistache, con algunas proteínas del pistache. Por ejemplo, el ANA1 tiene reactividad con PISB3 del pistache. Y ANAO3, que también es un alérgeno mayor, tiene reacciones también alérgicas moderadas o a graves por ser una proteína de almacenamiento. En cuanto al pistache también proviene, si se fijan, de la misma familia del anacardo, y pues igual va a compartir junto con el anacardo pues expresión proteica similar. También sus proteínas son proteínas de almacenamiento y como habíamos comentado, pues PISB1, que es una 2,6-albúmina, va a tener reactividad cruzada con el ANAO3. Si se fijan, es la misma proteína, ¿vale? Así nos podemos guiar de que puede tener reactividad cruzada. Y PISB3, que es una visilina, también comparte pues hasta un 80% de identidad con el anacardo. En cuanto a la avellana proviene de un árbol que se llama Corylus avellana, proviene de la familia de Tulaceae, que es igual que de la familia del abedul, y en niños se ha visto que en ellos sí provoca unas reacciones sistémicas, a diferencia de en adultos, que sus síntomas pues únicamente pueden ser localizados, es decir, como prurito oral o prurito faríngeo. Y en estas sí tenemos identificados pues más proteínas, CORA1 y CORA2, como un PR10 y profilinas, que pues estas son proteínas termolábiles, ¿verdad? Con el calor se van a desnaturalizar. Y las que son proteínas de almacenamiento, CORA8, CORA9, CORA14, pues son las que me provocan reacciones más graves, reacciones sistémicas. Las proteínas con mayor relevancia en la avellana es CORA1, que si se fijan, CORA1 es una PR10. Por lo tanto, vamos a tener reacciones cruzadas con el polen de abedul, que es BETB1. Y aquí, generalmente, los síntomas son de alergia oral, como habíamos comentado, prurito en boca, labios, garganta, y pues tienen realmente poco riesgo de anafilaxia. Y la CORA8, que es una LTP, como lo vemos en la siguiente diapositiva, esta también me puede generar reacciones locales, pero también sistémicas. Esta proteína también vamos a encontrar reacciones cruzadas con otras LTPs de otras plantas, como duraznos,
nueces, cacahuates y cerezas. La castaña, se han identificado pues hasta ahorita nada más estas proteínas, Cas-S1 que es una PR10, Cas-S5 que es quinasa y Cas-S8 también es una lipoproteína de transferencia. Estas dos últimas pues son los principales alérgenos y también recordar para futuras clases que también se puede asociar con el síndrome de látex frutas. ¿Sí? También ahí la castaña entra como el principal fruto seco. En cuanto a la nuez, tenemos diferentes tipos de nueces. La nuez común, o la que se da más acá al norte del país, Monterrey, Durango, Chihuahua, es la Douglas regia. Esta proviene de la familia de las Liliaceae. Y también pues tenemos identificadas todas estas proteínas, ¿verdad? Las más relevantes es HUC-R1 y 3. Hay que revisar qué tipo de proteínas son. Por ejemplo, la 1 es proteína de almacenamiento y la 3 es LTP. Por lo tanto, vamos a tener reacciones alérgicas más graves por su termoestabilidad y la resistencia a su actividad enzimática. Y HUG-R5, que es una PR10, vamos a tener síntomas clínicos más leves. Se puede consumir pues, alimentos crudos y pues estos se van a limitar solamente a la cavidad oral. Hay otro tipo de nueces que la nuez pecana, que es un poquito más delgadita. Esta proviene del árbol Caria illinoinensis, viene de la misma familia, las Junglandaceae. Y aquí solamente pues tenemos poquitas proteínas identificadas, pero pues todas son proteínas de almacenamiento, ¿no? Lo interesante también es que sí se ha visto que hay reactividad cruzada con el otro tipo de nuez, que es la nuez regia, tanto en HUC-R1 como HUC-R4. Y también la macadamia, no menos importante, estas también pues, son semillas del árbol de macadamia integrifolia. Y esta viene de otra familia, que es la familia Proteaceae. Igual tenemos una bicilina, que son proteínas de almacenamiento, y una profilina, que es panalérgeno. Falta identificar pues, más proteínas, pero estas son las que ahorita se encuentran identificadas. Y en macadamia sí se ha visto una posible reactividad cruzada con macadamia y avellana. ¿Vale? En cuanto a la nuez de Brasil, esta también proviene pues, de un árbol gigante. Esta es originaria de América del Sur. Las proteínas identificadas ahorita hasta el momento, pues tenemos panalérgenos, pues tenemos proteínas de almacenamiento. El alérgeno mayor identificado es E1, que es una albúmina, la 2S-albúmina, perdón, y la profilina, que pues, vamos a tener síntomas más leves. Y bueno, ya habíamos visto algo de reactividad cruzada, pero para que quede un poquito más claro, tenemos diferentes tipos de reactividad cruzada dependiendo de dónde ocurre el mecanismo de identificación, ¿no? El primero, pues, es el mediado por IgE. Aquí la capacidad de uno o más alérgenos secundarios de ser reconocidos por un anticuerpo IgE y poder inducir una respuesta celular. ¿De acuerdo? Aquí en la imagen, pues, viene gráficamente de su lado izquierdo el alérgeno primario. Y si se fijan, pues tenemos diferentes, pues prácticamente el epítopo está caracterizado por diferentes figuras geométricas, ¿no? En el alérgeno primario tenemos el triángulo y el círculo, que prácticamente también se encuentran en un segundo alérgeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el sistema inmune? Pues va a reconocer estos epítopos del primer alérgeno y va a crear pues una respuesta contra él, ¿verdad? Entonces, si nosotros consumimos un segundo alérgeno que tenga una homología parecida al primero, pues también lo va a reconocer, ¿verdad? Porque ya hay memoria contra esa secuencia de proteínas. Por lo tanto, pues las proteínas alergénicas con reactividad cruzada, pues sí presentan una alta identidad en su secuencia primaria de aminoácidos. Y para realmente decir que hay homología, algunos estudios nos dicen que tiene que ser más del 70% para que sean identificados. En este artículo nos maneja también otro tipo de reactividad cruzada, pero que es mediada por células T. Ocurre prácticamente lo mismo, o sea, el sistema inmune reconoce proteínas similares, solo que en lugar de que el reconocimiento sea a nivel del anticuerpo, este ocurre a nivel de la célula o, pues sí, prácticamente la célula presentadora de antígeno para ser identificada por la célula T, ¿de acuerdo? O sea, en una fase, pues prácticamente inicial de reconocimiento.
reconoce pues los dos alérgenos y como realmente desde la primera fase ya se hizo memoria con linfocitos T, pues ya manda la misma señal para la producción de células plasmáticas y estas producir pues la inmunoglobulina E y reconocer el mismo alérgeno. Y bueno, esto de la reactividad cruzada en este diagrama pues viene en cuanto a todos los alimentos que los vamos a ir poco a poco, pero realmente lo importante que nos compete en esta presentación pues es frutos secos. Por ejemplo, aquí nos marca anacardo, que ya vimos que puede tener reactividad cruzada con pistache. Y, por ejemplo, por ejemplo, la nuez regia, pues también pudiera tener reactividad cruzada con almendra y con otro tipo de nueces, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver también con cacahuate, que también presenta reactividad cruzada por ser una leguminosa con soya, por ejemplo. Por lo tanto, pues el 30% de las personas que sufren por alergia al cacahuate, aquí lo agregué, pues sí van a presentar reactividad cruzada con algunos frutos secos, ¿verdad? Porque también presentan con avellana principalmente. Y del 15 al 30% de las personas que son sensibles al fruto seco también pueden presentar reactividad cruzada con otro fruto seco. Pero ojo, la consensibilización es común, aunque la alergia clínica es menos frecuente. ¿De acuerdo? O sea, clínicamente a lo mejor no lo van a expresar. Y bueno, las reactividades cruzadas más fuertes entre frutos secos parecen seguir pues, las asociaciones entre las familias botánicas. Y esto lo vemos en la nuez regia o la nuez pecana, porque pues, comparten la misma familia, que son las Eugladaceae, y el anacardo y el pistache son también la misma familia, que es la Anacardiaceae, ¿verdad? Y por ejemplo, acá en el otro diagrama, pues vemos la reactividad cruzada, lo común, pistache y anacardo 90-100% y entre las nueces 50 hasta 100%. Algo importante también que los individuos con alergia primaria al polen de abedul, ellos pues van a estar sensibilizados a PR10, que es BET1, también pueden desarrollar alergia secundaria a frutos secos como Cora1, ARAH8, que es de cacahuate, y HUC-R5. Pero estos porque son las mismas proteínas, son PR10 también. Pasando al diagnóstico, siempre hay que hacer una historia clínica detallada del paciente. Hay que preguntar si hubo reacciones anteriores con frutos secos o algunas semillas o si esta es la primera reacción. Si el paciente también toleraba previamente el alimento que provocó la reacción, cuál fue la dosis, un aproximado de cuánto consumió, cuál fue el tiempo de aparición de los síntomas después de consumir el alimento, cuáles fueron los síntomas y que si fue algo sistémico, pues también qué órganos se vieron afectados, si hubo algún cofactor que también pudo habernos detonado pues las reacciones y si se ingirieron también varios alimentos o incluso varios tipos de frutos secos, ¿no? Porque luego venden estas bolsitas con todo mezclado. Y si el paciente es alérgico al polen de abedul o algunas plantas de polen que contienen otras LTPs, hay que preguntar todo eso. Y bueno, ya para hacer pues nuestra historia clínica y nuestro abordaje del diagnóstico, siempre pues la historia clínica es lo que manda. Entonces en este diagrama pues vamos a revisar tres posibles escenarios, ¿no? El primero, si realmente mi historia clínica sí es muy sugestiva de fruto seco, nosotros podemos hacer PRIC o las pruebas cutáneas o bien pedir IgE específica. Y de acuerdo a nuestros valores, pues vamos haciendo nuestro camino diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, acá a su izquierda, si tenemos una prueba cutánea positiva, una IgE específica positiva y clínicamente con mucha probabilidad de alergia a fruto seco, pues ya decimos que es una alergia primaria a fruto seco, ¿no? Pero si estas salen negativas, pues incluso podemos considerar hacer un reto oral. Si la historia clínica es un poco incierta, nos queda duda de si realmente fue el fruto seco el que provocó ciertos síntomas o hay que ver también qué síntomas provocaron, pero mis pruebas cutáneas o mi IgE específica están positivas, pues lo dejamos como probable o si queda duda incluso podemos pedir por componentes o el molecular e incluso llegar a hacer también prueba de reto. ¿Sí? Si queda como en el límite, pues podemos considerar dejar al paciente bajo supervisión o hacer prueba de reto, pero si mi historia clínica es incierta y mis pruebas salieron negativas, pues ya lo dejo como que es improbable que sí sea, ¿no?
Hay que descartar también en estas alergias a frutos secos, también si es por síndrome polen-alimento. Y esto pues no lo voy a saber si también no hago pruebas para aeroalérgenos, ¿no? Si están positivos, pues pudiera ser un síndrome polen-alimento. Si están negativos, pues completamente lo descarto. También podemos hacer el diagnóstico por componentes, que pues evalúa la IgE específica frente a proteínas del alimento y me ayuda a distinguir si es una alergia primaria o bien una reactividad cruzada, que pudiera ser lo más importante. También me ayuda a predecir la probabilidad de reacciones alérgicas graves, porque tal cual pues me da el nombre de la proteína, ¿no? Y esto me ayudaría pues a mi tratamiento, decirle al paciente qué es lo que debemos de hacer, porque si está sensibilizado, por ejemplo, a proteínas que son proteínas de almacenamiento, pues aquí sí voy a tener que darle forzosamente la dieta de exclusión. Pero si está sensibilizado a otras proteínas, por ejemplo, Cora-1 de avellana, que dijimos que es PR10, pues realmente van a tener poca relevancia clínica, entonces hay que buscar también ahí si no es realmente una reactividad cruzada con algún polen o otra planta. También tenemos la prueba de activación de basófilos, pues prácticamente esto ya también lo habíamos comentado en clases pasadas. En este estudio que se hizo, fue un estudio prospectivo, se hizo prueba de activación de basófilos con algunos frutos secos y se vieron que sí fue eficaz para poder distinguir entre niños alérgicos y no alérgicos, ¿verdad? Pacientes con una alergia incierta a frutos secos se sometieron a este tipo de pruebas como de segunda línea y pues se vio que sí redujo la necesidad de hacer incluso retos orales entre un 5 y un 15%. Y también disminuyó la tasa de retos orales positivas entre un 33 y 75%. Esto logró un 0% de falsos negativos y una precisión de la prueba del 96 al 100%. Por lo tanto, esto pues es como complemento a nuestras otras pruebas. ¿Por qué? Porque esta tiene alta especificidad y nos puede complementar las pruebas de IgE específicas o las pruebas cutáneas pues, son más sensibles. También tenemos la prueba de provocación alimentaria, doble ciego, dada con placebo, que este es el gol estándar en todas las pruebas para alergia alimentaria. Y bueno, aquí el menos del 50% de los pacientes sometidos para reto oral, pues presentan una reacción alérgica. Esta prueba es esencial para evitar restricciones alimentarias que llegan a ser innecesarias para nuestro paciente, lo cual también se les puede llegar a hacer a los pacientes pues, que tengan deficiencias nutricionales o aversión a ciertos alimentos. Y aquí los pacientes que nunca han ingerido un fruto seco, pero están sensibilizados a él, debemos de considerarlos para un reto oral, ¿de acuerdo? Porque pues no vamos a saber si le damos el alimento cómo va a reaccionar. También en estudios recientes se sugirieron los desafíos con dosis en el labio, o sea, solamente el fruto seco pasarlo en labios y pues mostrar si hay alguna reacción. Y pues lo malo de estas pruebas es que requieren muchos recursos y bueno, pues no suelen ser indicadas cuando hay una historia clínica clara de reacción reciente. Ahí sí no las vamos a hacer porque si nuestra historia clínica es muy sugestiva o muy clara de que si el paciente tuvo, por ejemplo, anafilaxia a cacahuate, pues ya no lo voy a exponer nuevamente al reto oral. Hay diferentes protocolos de cómo hacer estos retos orales. Quise ponerles este protocolo, ya es del 2021, un poquito viejo, pero pues prácticamente lo que queremos en todos los retos orales es llegar algunos llegan a 2 gramos o otros a 3 gramos como dosis final. Y pues hay que checar el gramaje de cada fruto seco, ¿verdad? Prácticamente conociendo nuestra dosis total, pues solamente lo dividimos en los pasos en los que lo queremos dar. En este específicamente, pues fueron 5 pasos, ¿verdad? Y pues hay que estar vigilando con cada paso si presenta o no reacción. Ahora bien, lo más fácil en este tipo de alergias a frutos secos, pues sería quitar todos los alimentos, ¿no? Quitar el fruto seco. Esto pues puede restringir innecesariamente el alimento, que pudiera ser incluso bien tolerado en el paciente, podría afectarnos su nutrición, obviamente la vida social y la calidad de su vida. Y aquí pues incluso los pacientes pueden desarrollar una sensibilización a un fruto seco que tal vez antes ellos sí toleraban. En cuanto a la alergia primaria,
Podría decirse que son alergias primarias, aquellas proteínas de almacenamiento o proteínas LTPs, que son las que están asociadas con reacciones sistémicas o más graves. En este caso que encontramos que sí está sensibilizado a estas proteínas, lo ideal es eliminar aquí sí el fruto seco de la dieta del paciente. Si identificamos que las proteínas van enfocadas más a panalérgenos, a un síndrome de polen alimento, pues bueno, tal vez el paciente pudiera tolerar el fruto seco cuando está hervido, cuando está frito o combinado con otros componentes alimentarios. Algo importante es que, por ejemplo, el tostado pues puede aumentar sí, la alergenicidad de estos alimentos. También la lectura de etiquetas es muy importante. Generalmente se hacen 3 pasos. Enseñarle al paciente que hay que leer etiquetas al comprar el alimento, cuando lo vamos a guardar en la alacena y antes de usarlo, ¿no? Como para asegurarnos que sí no tenga este tipo de alimentos de frutos secos. Revisar bien la etiqueta de ingredientes y revisar también, algunos vienen con otra etiqueta precautoria que comentan que puede tener o puede contener trazas. Hay que fijarnos muy bien en eso. Para comer fuera de casa, pues se aconseja a los pacientes evitar restaurantes donde sí haya mucho riesgo de contaminación cruzada, por ejemplo, evitar comer durante las horas pico y pues también informar inmediatamente pues al personal del restaurante que pues tenemos una alergia alimentaria. Este anuncio lo vi en Nectarworks, donde pues realmente son pocos los restaurantes que te indican de que tienes una alergia, pues favor de avisarlo, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, sí hay estudios sobre inmunoterapia sublingual en pacientes. Todavía esto no está muy avanzado, pero bueno, se da en caso del sublingual, se puede dar en tabletas o en gotas que contienen pues prácticamente el alimento y pues estos deben mantenerse bajo la lengua. Existe también la inmunoterapia oral. Esta es una administración regular y a largo plazo empezamos igual con una cantidad mínima y vamos subiendo la cantidad. Esto con el fin de desarrollar una tolerancia, prácticamente es como hacer una desensibilización. Y pues este método sí ha resultado eficaz, incluso se ha visto que también aumenta la inmunoglobulina G, bloqueando pues los alérgenos específicos. Hay diferentes estudios sobre la inmunoterapia oral. Tenemos ya algunos pues, protocolos sobre avellana, nuez, y este que les puse es sobre inmunoterapia oral, una desensibilización a anacardo, ¿verdad? Aquí lo que hicieron en este estudio fue tener 2 grupos de población, aquellos que se les hizo la desensibilización con una N de 50 y un grupo control con una N de 15. ¿Qué se buscaba? Pues hacer la desensibilización a anacardo. Se les empezó a dar una dosis de 1200 miligramos por 6 meses y a los 6 meses se hizo un desafío oral igual con anacardo a 4000 miligramos, ¿verdad? Si toleraban esta dosis, pues se seguía con la desensibilización. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, aquí unos pacientes que presentaban alergia al anacardo vieron que también tenían reacción cruzada con el pistache, ¿verdad? Esto fue menos cantidad, 35 pacientes también tenían sensibilización a pistache, entonces solamente dieron anacardo, pero el resultado fue que 44 pacientes de los 50 sí alcanzaron esa desensibilización y lo interesante es que hicieron una desensibilización cruzada, o sea, todos los que eran alérgicos al pistache lograron también la desensibilización al pistache, ¿verdad? Esto pues lo comprobaron sí por medio de estudios, hicieron pues el PRIP, hicieron la prueba de activación de basófilos, cuantificación de IgE específica y los niveles de IgG4. Entonces, si se fijan, pues estos 3, es el color rosa, pues sí iban hacia la baja y la IgG4, pues sí, fue en ascenso. También tenemos la inmunoterapia subcutánea. Pues tiene poco uso en alergias alimentarias, más que nada por sus efectos secundarios. Aquí solamente en cuanto a frutos secos, solamente hay estudios preclínicos. Y en cuanto a la inmunoterapia epicutánea, pues ya habíamos visto en la alergia alimentaria, es un parche que se coloca sobre la piel del paciente. Tiene pocos efectos adversos, pero pues lamentablemente en frutos secos todavía están en estudios preclínicos, a diferencia de epicutánea con cacahuate. También tenemos los biológicos. El único aprobado por la FDA para alergia alimentaria es el omalizumab. Lo podemos usar como monoterapia.
o como adyuvante también en niños mayores de 1 año de edad. En este estudio que realizaron sobre la eficacia del omalizumab en alergia alimentaria en el 2024, concluyeron que 41% de los pacientes que eran tratados con este biológico toleraron, sí, 1000 miligramos de proteína de anacardo versus 3% del grupo placebo. Con la nuez de nogal, la tolerancia fue de 64% con omalizumab versus el 13% del grupo placebo. Y bueno, esta clase también incluye alergia a cacahuate, esto fue en cuanto a frutos secos. Y en cuanto a cacahuate, comentábamos que no es un fruto seco, es una leguminosa, este es originario de Sudamérica. Y aquí las reacciones alérgicas al cacahuate sí son frecuentemente más graves, pueden ocurrir incluso desde la primera ingesta e incluso se pueden agravar con el tiempo o tras la exposición repetida al cacahuate. Recalcar que si este se cocina a altas temperaturas, por ejemplo en Estados Unidos que lo consumen tostado, pues favorece la formación de otros agregados que se llaman glicotoxinas, que es la hipótesis de la falsa alarma, que ya habíamos comentado, y esto pues favorece tener pues estas reacciones graves. Y se estima que solo el 20% de los pacientes toleran después este alimento, que quiere decir que es una alergia persistente, ¿verdad? Que no va a ser transitoria. En cuanto a la epidemiología del cacahuate, pues es el principal alimento que causa anafilaxia inducida por alimentos. La prevalencia general es del 0.4% en Europa y 0.6% en Estados Unidos. Y en Estados Unidos sí afecta el 5% de adultos y hasta el 8% en niños. Los factores de riesgo van a ser bebés lactantes, que además tengan alergia a huevo o a leche y o eczema moderado o grave, o sea, su dermatitis atópica, sí con una prueba pues cutánea positiva a huevo y a leche. Y los factores genéticos también puede ser una introducción tardía del alimento, antecedentes familiares también de atopia y también exposición cutánea a alérgenos alimentarios, que es otra forma de sensibilización. En cuanto a las proteínas del cacahuate, son aparentemente 17. Aquí se fijan, llega hasta ARA-H18, solo que ARA-H4, que no está, se incluyen ARA-H3. ¿Sí? Entonces, por eso son nada más 17 proteínas. Es importante conocer estas proteínas porque, igual que el fruto seco, vamos a tener proteínas de almacenamiento, que es ARA-H1, ARA-H2.67 y ARA-H3, que van a ser termoestables y resistentes a la digestión, ¿sabes? Y también tenemos panalérgenos, ARA-H8, que es PR10, y ARA-H5 profilina, y acá tenemos el 9, que también es una lipoproteína de transferencia. Y bueno, la sensibilización primaria también al polen de abedul, que ya sabemos que es una PR10, pues sí puede tener reactividad cruzada con el cacahuate. Los alérgenos principales al cacahuate son ARA-H1, 2 y 3. ARA-H2, importante decir que es el predictor de gravedad de la reacción, de las reacciones al cacahuate. Y ARA-H9, pues también es común por su alto potencial de reactividad cruzada con durazno, grupo E3, que también es la principal LTP. Los síntomas clínicos comunes van desde urticaria, angioedema, náuseas, vómitos y síntomas de dificultad respiratoria, incluso anafilaxia. Y para eso, pues, como ya comentamos, es importante saber qué proteínas están involucradas para ver qué tipo de reacciones pues, va a tener nuestro paciente. En cuanto a la coalergia y cosensibilización, bueno, ya habíamos comentado lo de la reactividad cruzada. Y estudios han demostrado sí similitudes entre cacahuate y soya con una homología del 38 al 70%, pero incluso a pesar de esta homología, muestran tasas bajas de cosensibilización y de reactividad cruzada, clínicamente pues sí expresada por el paciente, ¿no? Por lo tanto, pues sí vamos a tener que comparten homología con algunas proteínas, que son las que están aquí en la tabla. Y también importante la reactividad cruzada entre cacahuate y algunos frutos secos, pueden llegar hasta alcanzar el 86%. Y la sensibilización a frutos secos entre personas alérgicas y al maní, pues sí llega hasta el 87%. Pero la coexistencia de alergia clínica es mucho más baja.
Consejos prácticos para mejorar la seguridad pues, en restaurantes, establecimientos. Es que el paciente reconozca pues, cuáles establecimientos son de alto riesgo, por ejemplo, heladerías, panaderías o bien comida asiática. Hay que revisar también los postres y las salsas, hay que evitarlos también hasta que no podamos confirmar de qué están hechos. Hay que tener educación también hacia el paciente, que él puede explicar claramente cuando va a alguno de estos establecimientos y decir que tiene alergia al cacahuate, es importante. También comentar pues a quien haga los alimentos que no puede mezclar o incluso usar los mismos utensilios en comidas de otros pacientes que la de él, ¿no? La comunicación pues es importante. Anima también a los pacientes a informar sobre su alergia en cada ocasión y pues la educación, ¿no? Puntos importantes en cuanto al cacahuate. No se ha demostrado que desencadene reacciones por exposición casual al mantequilla de maní por inhalación de vapores, a diferencia de los mariscos o pescados, que sí puede ocurrir por la vaporización de estos alimentos, con el maní no ocurre. Y también la aplicación directa en la piel. Sí puede haber sensibilización cutánea, pero ya que una persona pues es alérgica al cacahuate, si él toca o su piel está en contacto con cacahuate, realmente no le va a producir alguna reacción, ¿de acuerdo? Pero si una mano contaminada, es decir, sin lavar, entra en contacto con la boca o con las membranas mucosas del paciente alérgico, pues ahí sí vamos a tener reacción, ¿vale? O sea, el problema no es con la piel, el problema es contacto con mucosas. Y bueno, en aquello que también hay duda de que si soy alérgica al cacahuate y tal vez mi novio no es alérgico al cacahuate, pero ama el cacahuate y come cacahuate, ¿puede realmente darme un beso? Pues si es un beso de mejilla, pues sí, porque no hay riesgo, pero ya si es un beso apasionado, que así lo marcan, ¿no?, algunos artículos, que esté en contacto con mucosas, aquí sí va a haber riesgo. Entonces, besos apasionados no. ¿Y cómo podemos reducir el maní en la saliva? Si el novio pues le encanta el maní, puede ser sí cepillarse bien pues, los dientes, enjuagarse, incluso masticar chicles sí puede disminuir, pero el método más efectivo es esperar varias horas después de la ingestión del maní, volver a comer algún alimento que no tenga maní y posteriormente ya podemos proceder a los besos apasionados. ¿Sí? Y también existe mucha duda en cuanto a hacer viajes o subirte a un avión para personas con alergia al cacahuate. Y realmente no hay evidencia de que sea más riesgoso que tengas alguna reacción alérgica en el avión que en tierra, ¿de acuerdo? Incluso el 0.91% casos por cada 1 millón de pasajeros es cuando ocurre alguna reacción. Pero sí, obviamente, hay que tener nuestras precauciones si vamos a hacer un viaje. Generalmente hay algunas aerolíneas que sí están un poquito estrictas en cuanto a no dar snacks de cacahuate en sus vuelos y tú les informas, ¿verdad? Siempre hay que informarles, si acaso 48 horas, de que eres alérgico al maní, incluso para que, si es posible, que te dejen pasar antes de hacer el abordaje general. ¿Por qué? Porque sí se recomienda hacer limpieza de tu asiento, de la mesa, donde pones los brazos y del asiento adecuadamente. ¿Cómo vas a hacer la limpieza? Con detergente o agua con jabón, ¿sí? O usar este tipo de toallitas, no con gel antiséptico. ¿Por qué? Porque la proteína del cacahuate tiene grasa. Entonces, con el gel antiséptico no va a romper esos enlaces de grasa y pues de nada va a servir, ¿de acuerdo? El contacto con superficies contaminadas sí pudiera ser el mayor peligro en el avión. Siempre es recomendable llevar tu propia comida, cargar con tu kit de anafilaxia, ya que algunas aerolíneas tampoco no manejan adrenalina, ¿verdad? Hay que revisar eso también. La ventilación del avión, los alérgenos como el polvo de maní no permanecen en el aire y realmente pues la ventilación en el avión es buena. Por lo tanto, aquí sí se reduce ese riesgo. Informar a la aerolínea, por ejemplo, Delta Airlines sí tiene la opción de avisarles 48 horas antes, e incluso ellos dan otros snacks alternativos en general en todo el vuelo, ¿verdad? Pero hay que revisar esto con cada aerolínea. Y bueno, si vamos a hacer viajes hacia otro país, por ejemplo, de Estados Unidos a Europa, sí hay que avisarle al paciente sobre otras posibles reacciones cruzadas. Por ejemplo, esta leguminosa, que es el lupino,
que es muy común en Europa que la usen. También está en tartas, en panes y en pasteles. Entonces sí que el paciente sepa que esto puede cruzar también con maní. También si hablas, perdón, si viajas a un país donde no hablas muy bien su idioma, pues lo recomendable es que lleves este tipo de tarjetas, obviamente con el idioma al país en el que vas a viajar, donde especifique que eres alérgica a tales alimentos, para que pues ellos sepan cómo prepararlos. Leer etiquetas es clave. Ya vimos que el etiquetado obligatorio es el etiquetado de los ingredientes y siempre hay que ver que, bueno, pues si en el etiquetado no viene tal cual cacahuate, posibles otros nombres que pueda tener, por ejemplo, maní, aráchide, aceite de maní, puede especificar o ser sinónimo de cacahuate. El etiquetado precautorio de alérgenos que puede contener trazas si está producido en fábricas con o producidos en la misma línea. Estos enunciados también debemos de fijarnos. Y algunos productos con mayor riesgo de contaminación por maní, como chocolates, galletas, barras de cereal, mezclas para hornear y algunos helados. Y bueno, este estudio fue pues, prácticamente el primer estudio que se realizó en el 2015. Es el estudio LEAP, Learning Early About Peanut Allergy, que demostró que la introducción temprana al cacahuate, es decir, en niños de 4 a 11 meses, en la dieta de lactantes, pues redujo el que estos tuvieran sensibilización o alergia al cacahuate, ¿verdad? Estos niños que ellos tomaron como en su protocolo, pues eran niños que tenían alergia a huevo o dermatitis atópica, pero que no tenían unas pruebas positivas o sensibilizados a cacahuate. Esto redujo en un 86% el riesgo de desarrollar alergia. E incluso agregaron que también la introducción temprana a huevo también puede reducir el riesgo de desarrollar alergia a huevo en niños de alto riesgo. Y como conclusión, pues comentan que evitar alimentos alergénicos como el cacahuate, el huevo innecesariamente en niños que no tienen ninguna alergia clínica, pues pudiera aumentar la probabilidad de desarrollar alergia a estos alimentos. Y estudios más recientes, este es del 2022, también comentan que pues, la introducción temprana durante la infancia pues sí previene el desarrollo de alergia a cacahuate, pero ellos agregaron estas 3 variables que fue diferentes grados de eczema, leve, moderado, grave, y la etnia, caucásicos y no caucásicos, y la sensibilización, ¿verdad? Y obviamente ellos también vieron que a pesar de los niños que tenían eczema grave, introducirles tempranamente el cacahuate, pues fue la medida más efectiva para no generar alergia a este alimento. Y ellos concluyeron que hay que hacerlo antes de los 6 meses. Pero bueno, ya revisando otra literatura, esto va a cambiar dependiendo de cada guía o de cada escuela. Por ejemplo, la Academia Americana de Alergia, en el 2020, ellos recomiendan la introducción alrededor de los 6 meses, pero no antes de los 4 meses. La británica recomienda a los 4 meses en niños con alto riesgo de desarrollar alergia alimentaria y la europea recomienda, ni tú ni yo, a los 4 y 6, entre 4 y 6 meses. ¿Sí? Y algo que pues realmente a los papás pues obviamente no van a saber, cuándo introducir pues el maní en la dieta del niño y en qué tipo de niño, ¿verdad? La introducción que podemos hacer en casa es aquel lactante completamente sano o bien si un lactante que tenga eczema grave o también alergia a huevo o bien ambos, pero que nosotros les hacemos pruebas cutáneas a cacahuate y salen negativas, o sea, no está sensibilizado. A estos niños sí les podemos hacer la dieta de introducción en casa tranquilamente. ¿Cuánto hay que introducirlos? 2 gramos de proteína de cacahuate 3 veces por semana. Y bueno, ¿cómo se ven 2 gramos de proteína de cacahuate? Lo podemos hacer con diferentes tipos de alimentos. Unos son como estos tipo chetos de cacahuate que se llaman bamba, son unas bolsitas. ¿Y cuánto equivale 2 gramos? Son 21 palitos de bamba. En lactantes hay que mezclarlos ya sea con agua tibia, con la leche materna, con la fórmula, o si el lactante ya tolera algunas papillas, pues lo podemos mezclar en las papillas que ya consume. Y también si le queremos dar con mantequilla de maní, hay que darle 2 cucharaditas, igual, puede ser revuelto con cualquiera de sus alimentos. Si son cacahuates enteros, ojo, no damos cacahuates enteros tal cual a los lactantes, incluso menos de 5 años no se da por el riesgo de asfixia.
pero aquí los podemos licuar, bien licuados, y obviamente también mezclarlos con yogur, con algún puré de fruta o en su comida. Hay otra presentación que es harina o polvo de mantequilla de maní. Igual, son 2 cucharaditas y mezclado también en su alimento. Aquí hay que decirle a los papás que primero de toda esta mezcla hay que ofrecerle pues una pequeña porción, si acaso nada más la punta de la cuchara, y esperar 10 minutos. Si no tiene ninguna reacción, ya podemos ir incluyendo el resto de nuestra cazuelita del alimento y que se lo demos a la velocidad habitual con que el niño lo vaya tolerando. Sí, esto es cuando no está sensibilizado, ¿verdad? Pero si ya no sale sensibilizado en las pruebas cutáneas, hay otro diagrama, de hecho, pues aquí está la bibliografía, donde ahí ya se recomienda hacer prácticamente como un reto oral, pero ya es en consultorio o en hospital. Y hay diferentes pues, protocolos de cómo irles introduciendo el cacahuate. Prácticamente es un reto oral de 5 pasos. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, siempre la historia clínica. Hay que tener una historia clínica clara. Y si no es clara, pues podemos hacer procedimientos adicionales. Son las pruebas cutáneas por punción. Y aquí, pues, como habíamos comentado en alergia alimentaria, el valor predictivo positivo del 95% para cacahuate es tener una roncha más de 8 milímetros, si es menos de 2 años, 4 milímetros. Y en cuanto a las IgE específicas, que también las podemos pedir, nos marca tener pues un valor de 14 kilounidades por litro. Esto va a cambiar en diferentes estudios, no hay como que un consenso de qué cantidad yo espero encontrar. Este 14 es en relación a estudios de Estados Unidos y de Inglaterra. También podemos pedir el estudio basado por componentes, que lo que me interesaría es ver si mi paciente está sensibilizado a proteínas de almacenamiento, ¿no? Porque si sí está sensibilizado a estas proteínas, pues voy a tener reacciones de anafilaxia en él. Entonces, pues realmente los componentes más importantes sería ARA-H1, 2 y 3, y la sensibilidad a ARA-H2 puede ofrecer sí la predicción más precisa de una alergia clínica. Y aquí, ¿qué valor puedo obtener? Nos marcan algunos estudios el valor de corte de 5, pero igual estos valores pues no están definidos. Y finalmente, si la historia clínica no está muy, pues sí, está dudosa, podemos hacer también provocación oral. Están los protocolos Practal, que pues prácticamente son unas guías de todos los retos orales que podemos hacer. La última actualización fue de 2024 y en esta actualización agregaban el reto oral a cacahuate, pero no está aún estandarizado, ¿de acuerdo? Entonces, igual lo divide en 5 pasos, siendo mi última dosis 3 gramos, que es lo general para retos orales, y pues prácticamente hay que revisar cuántos gramos es un cacahuate, ¿no? Aproximadamente un cacahuate pesa 250 gramos. Entonces, pues prácticamente si voy en mi paso 3, le voy a dar un cacahuate, ¿verdad? Paso 2, paso 3, pues medio cacahuate y una pizquita de cacahuate. Y vamos valorando si tiene reacciones o no hay reacciones. Y prácticamente, pues este diagrama se los puse igual que frutos secos, es prácticamente lo mismo. Si mi historia clínica está bien delimitada y mis pruebas están positivas, no hay de otra, ya está sensibilizado o y es alérgico al cacahuate, pero si no, pues hay que pedir otro tipo de estudios, hasta el estudio por componentes, o si queda mucha duda, pues retorar, ¿de acuerdo? Y como el cacahuate también tenemos ARH8, que es una PR10 y que también está asociada con reactividad cruzada con otras proteínas, pues también estamos obligados a descartar un síndrome de polenalimento por reactividad cruzada. En cuanto al tratamiento, en cacahuate sí hemos avanzado un poco más. El que sí está aprobado es el Palforcia, que es la inmunoterapia oral. Fue aprobado en el 2020. Y pues esto ya lo habíamos visto cuando vimos alergia mediada por IgE, ¿verdad? No me voy a meter mucho en esto, solamente sí un comentario que hacía la doctora Gaby Galindo, de si Nestlé todavía tenía como era a cargo de Palforcia, y realmente Nestlé sí sigue siendo el propietario, pero quien lo comercializa es un como laboratorio inglés-francés, que es Staller Genes Greg, y la base está asentada en Suiza. Entonces, uno lo comercializa y el otro, Nestlé, sigue siendo el propietario de Palforcia.
indicado en 1 a 17 años de edad y pues es prácticamente hacer una desensibilización con cacahuate. También en fase 3 tenemos la terapia epicutánea. En este estudio pues fueron 362 participantes entre 1 y 3 años. Les puso el parche durante 12 meses con una dosis de 250 microgramos de maní y vieron que el 67% del grupo que sí era tratado, sí lograron los objetivos primarios de sensibilización versus el 33.5 que fue pues el grupo placebo. También tenemos inmunoterapia sublingual. Estas igual son dosis crecientes de extractos de cacahuate. Se comienzan también con dosis muy pequeñas, de hecho desde microgramos hasta 2 miligramos. Esta también lleva un poquito, me parece que en fase 3 también. Y en el 2025 sacaron este artículo, más que nada de revisión sobre la terapia sublingual, y su objetivo fue resumir pues, estudios recientes que respalden la inmunoterapia sublingual como una opción alternativa a Palforzia, ¿no? Y si vieron que la sublingual pues, genera prácticamente la misma desensibilización que la inmunoterapia oral, ofrece una administración más sencilla y pues sí tiene una buena seguridad. Solamente sí lo que vieron como limitante es que pues el abandono de la terapia fue en participantes que sí tuvieron mayor edad y pues dejaron el tratamiento. También los biológicos aquí pues nos pudieron ayudar, omalizumab, como ya lo comentábamos también en frutos secos, y pues sí ayuda a mejorar la eficacia también de la inmunoterapia oral, o sea, agregarlo como adyuvante a esta terapia. Minimiza también los efectos adversos de la inmunoterapia oral. Y otro biológico que es el igelizumab, que tiene la misma acción que el omalizumab, solamente que tiene una potencia de 20 veces mayor que el omalizumab. Y el dupilumab, pues prácticamente también está en estudio. Este se encuentra todavía en fase 2 para alergia a cacahuate. Y finalmente, como conclusiones personales, bueno, la alergia a frutos secos y cacahuate, vemos que pues sí es un problema creciente y obviamente que impacta en la calidad de vida de nuestros pacientes, especialmente pues en niños y también en sus familias. Por eso pues es importante que los pacientes y pues todo su entorno, toda su familia, pues sepan reconocer también los síntomas de anafilaxia y a ellos también pues prácticamente darles el plan de acción que incluya pues el uso oportuno de la adrenalina. Aquí el diagnóstico de alergia a frutos secos y cacahuate debe ser pues prácticamente siempre clínico, apoyado obviamente con las pruebas cutáneas de laboratorio, pero sí nunca basado solo en resultados positivos de sensibilización. O sea, aquí la clínica es lo que manda. Y pues hay nuevas terapias como la inmunoterapia oral, la epicután, que pues sí ofrecen pues, esperanza, pero pues aún requieren individualización y un seguimiento estricto del paciente. Y eso sería todo por mi parte. Espero haber sido clara en esta exposición.